Hola amigues, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar justamente de esta palabrita que se le ha escuchado decir a algunos periodistas, pero especialmente no la he escuchado, la he leído mucho en redes sociales. Conforme han pasado los días, me he ido informando un poco más y como uno va conociendo más cómo funcionan las cosas, al escuchar que la gente repite esta palabra de fraude sin una mayor responsabilidad, la verdad sí me molesta, porque lo que se está generando es crear un ambiente de mayor zozobra. Pero vamos a comenzar. Primero quería comentarles respecto a estas 1200 actas que fueron en teoría impugnadas. Ya lo comenté, no sé si en mi video anterior o el anterior a ese, pero igualmente quería recordarles así rapidito que después de las elecciones inicialmente se habló mucho de estas 1200 o 1300 actas que fueron impugnadas por Perú Libre. En nuestro desconocimiento muchos repetimos al principio esta consigna o esta narrativa, y conforme te vas enterando cómo funcionan las cosas te das cuenta que no es del todo cierto, o que no es cierto esto que se decía. Sin embargo, yo escucho a personas aún repetir esto. Por ejemplo, se lo he escuchado todavía comentar a Philip Butters, y esto no es verdad. Ya hace varios días se ha aclarado que nunca fue verdad que Perú Libre observara 1300 actas. Lo que se hizo, o lo que hicieron entre Fuerza Popular y Perú Libre, fue observar votos en actas. Ya les comenté también que al observar votos, lo que se hace posteriormente es que el Jurado Electoral Especial, y en el caso de ser necesario también el Jurado Nacional de Elecciones, debaten, deliberan estos votos y ven si finalmente son anulados o si se llegan a contar. Sin embargo, el resto de votos que están en esas actas con votos impugnados ya han sido contabilizados. Entonces, estas actas con votos impugnados realmente no significaban mucho, porque finalmente en un momento llegaron a ser casi 500. Ni siquiera en esta elección tan apretada, o sea, tendría que ser una elección muchísimo más apretada para que realmente 500 votos hagan una diferencia, ¿ok? Entonces, eso creo que ya quedó bastante claro. Después de estas actas con votos impugnados quedaban aproximadamente 800 actas observadas. Estas 800 actas observadas fueron observadas por gente de la OMPE, no por Perú Libre, no por Fuerza Popular. No es que Perú Libre o el Lápiz, sí, con la intención de que no se contabilicen esos votos, impugnó esas actas. No, eso nunca fue verdad. Y es una narrativa que se ha ido armando de manera equivocada y que, como les digo, hasta ahora hay algunos periodistas que repiten. Y eso está mal, porque se está mal informando a la gente. Si no me creen que esas 800 actas fueron en realidad observadas por la OMPE, ok, no me crean a mí, créanle al señor José Manuel Villalobos, que es experto en derecho electoral. Les voy a dejar un extracto de una entrevista que le dio a Judy Rodríguez en PBO Radio. A ver, los 400 y pico votos que han sido impugnados, eso es gratuito. El personero en la mesa no paga para impugnar un voto. Las actas observadas las observa el propio sistema de la OMPE, no las observa el personero, por lo tanto eso no tiene costo, es gratuito. Ok, entonces espero que esto haya quedado un poco más claro. Lo que se hizo en su momento fue, vamos a decir, simplemente impugnar votos, no actas completas, y las actas que fueron observadas por la OMPE. Es cierto, entiendo que los personeros en mesa también pueden buscar o pedir impugnar o anular actas. Sin embargo, estos pedidos de nulidad sí tienen un costo que entiendo que es bastante elevado. Me parece que es el mismo que se cobra por pedir la nulidad de actas posteriormente a las elecciones. Si es así, el costo sería de 1100 soles, pero yo no les puedo confirmar este monto, pero entiendo que es más o menos así. En ese sentido, actas con pedido de nulidad en mesa por los personeros de alguno de los dos partidos
solo hubo una. No sé exactamente cuál, no sé si Perú Libre o Fuerza Popular pidió que se anulara un acta, pero finalmente era solo una que tenía pedido de nulidad por alguno de los dos partidos. No los 400 que se quiso hacer creer al inicio, o que todos creímos en realidad por falta de información y por confusión debido a esa falta de información. Ok, entonces eso era algo que les quería comentar. Y aprovechando que estoy comentándoles lo del tema de las actas observadas por la OMPE, les quería también comentar que en mi video anterior yo les hablé de un chico que se llama Sergio Quispe, creo, si no me equivoco. Ya dejé un comentario fijado en ese video, pero igual quería aprovechar en aclararles que la OMPE en su momento ya desmintió, o ya aclaró, mejor dicho, que ese chico nunca ha trabajado ni trabaja en la OMPE. Quería aclararles eso para que no haya confusión al respecto. Yo me equivoqué, me dejé llevar por la fake news, no investigué más e hice mal en alterarme tanto por una información que finalmente no era cierta. ¿Ok? Entonces, claros con eso también. Luego, ok, ya. Es que acá tengo apuntadito más o menos lo que les quiero comentar. Luego, el otro tema por el que se habla del fraude es que hay firmas que son falsas y hay mesas que fueron conformadas por familiares o por los integrantes de una misma familia, ¿no? En un momento yo también pensé que esa era una irregularidad suficiente como para anular un acta, porque en la ley misma se indica que está prohibido que familiares conformen una misma mesa. Y bueno, y evidentemente que hayan firmas falsas es una irregularidad. Sin embargo, igual, tiempo después, unos días después, uno va buscando información y se va informando. Y lo que entiendo y lo que sé por lo que he podido escuchar es que el hecho de que existan firmas falsas no es motivo suficiente para que un acta sea anulada. Adicional a eso, se tiene que corroborar, por ejemplo, que esa irregularidad incidió en la votación en esa mesa, es decir, que la distorsionó, que tergiversó la voluntad del pueblo en esa mesa de votación. ¿Ok? Entonces, igual va con el tema de hermanos o parientes conformando una mesa de votación. Si no me creen a mí, escuchen nuevamente al señor José Manuel Villalobos, quien le dio una entrevista a Rosana Cueva el domingo y justamente explica este tema. El tema es que el jurado, ya en casos anteriores sobre temas de falsificación, se ha pronunciado que no hay estación probatoria en este procedimiento, incluso las pericias de parte no las ha tomado en cuenta porque no le generan convicción de que haya falsificación. Lo que debe saber el televidente es que para que se declare la nulidad de una mesa, de acuerdo a lo que ya el jurado ha resuelto antes, es que no basta que se haya producido la irregularidad, sino que la irregularidad debe haber sido de una gravedad tan intensa que incidió en los resultados de la mesa o de la elección. Es decir, no bastaría entonces comprobar que hubieron hermanos en una mesa, sino sí, ¿no? Que además... Pero la ley no prohíbe expresamente que familiares tan cercanos no pueden ser miembros de la mesa, eso lo especifica una de esas normas. Es que hay dos momentos para conformar la mesa. Cuando se hace el sorteo, si salen hermanos, claro, hay un periodo de tacha. El otro momento de instalación de la mesa es cuando el día de la elección no llegan los titulares. Y digamos que yo fui miembro de mesa, por ejemplo, el domingo, y mi hermana votaba en mi mesa. Digamos que si mi mesa no se hubiera instalado con los miembros titulares a la hora y mi hermana llegaba primera a la fila, ella podía haber integrado a la mesa. Si es que nadie objetaba que ella integre siendo mi hermana, estaría convalidado porque la actuación de estos familiares podría estar justificado en el hecho de que la mesa tenía que instalarse si es que no había más personas. Pero además, el hecho de que estén dos hermanos no necesariamente significa que la voluntad popular en esa mesa fue alterada. Ese es el elemento más importante que Fuerza Popular tiene que acreditar en sus pedidos de nulidad. No solo la irregularidad, sino que la irregularidad generó de que se altere la votación. Ese es el criterio del jurado. Pero la discusión del fondo es el problema de cómo acreditas que esa irregularidad incidió en la votación. No basta, como te dije, que dos hermanos hayan estado sentados. Eso puede ser una irregularidad, pero el mismo artículo 363 de la Ley Orgánica de Elecciones señala que cuando la mesa
para que se anule la mesa, no basta que la mesa se haya instalado en forma contraria a lo que dice la norma, claro, sino que además esa conformación esté injustificada y que haya atentado a la voluntad popular. Ok, entonces está un poco más claro. Irregularidad sí es que familiares conformen una mesa, que haya una firma falsa. Sin embargo, como el señor José Manuel Villalobos lo comentó, es bastante complicado que incluso el Jurado Nacional de Elecciones acepte una pericia de parte. Acá me faltó hacerles recordar también que ya han salido personas a aclarar o a decir que las firmas que han sido denunciadas como falsas en realidad efectivamente les pertenece. En El Comercio, si no me equivoco, he publicado un artículo y en La República también, no estoy tan segura, pero eso también hay que tomarlo en cuenta por si acaso. Es que en verdad anular un acta de votación es como que la sanción máxima, y hay que recordar que se estaría dejando de lado, ignorando la voluntad de aproximadamente 200 personas que podrían haber votado en esa mesa. Entonces, por eso es que para que realmente se anule un acta se necesita tener pruebas muy concretas respecto a que efectivamente en esa mesa hubo fraude. Ahora, ese mismo día, el domingo, Lourdes Flores, Luisa María Cuculiza, no sé por qué le quería decir, Lourdes Flores estuvo en el programa de Rosana Cueva y ella le comenta ahí que, por ejemplo, ella misma ha hecho pericia grafotécnica a 3 firmas, si no me equivoco, en las que la pericia indica que efectivamente la firma es falsa, y adicional a ello le comenta a Rosana que en todas las actas en las que hay además firma falsa hay distorsión estadística que le sube votos a Perú Libre más allá de lo normal, y aparte también le comenta que también en las mesas que hubo firmas falsas hay 0 votos en blanco en esta segunda vuelta, cuando lo normal o el promedio de votos en blancos que hubo en primera vuelta fue de entre 60 a 67 más o menos, ¿no? Esta información que da Lourdes Flores es tal vez un poco más concreta, y en ese sentido sí me imagino que el Jurado Nacional de Elecciones ya se encargará de verificar la información y de ver si efectivamente todo esto es información suficiente como para considerar que hubo fraude en esas mesas. Igual todo lo que estamos comentando acá en estos videos son comentarios que les he puesto del señor José Manuel Villalobos, que es experto en derecho electoral, y bueno, comentarios míos que finalmente hay que tener claro, quien tiene acá la palabra final es el Jurado Nacional de Elecciones, no nosotros, ¿ok? Ahora, también se comenta, u otro de los motivos que se comenta para decir que hubo fraude, es que Keiko Fujimori mágicamente obtuvo 0 votos en algunas mesas o en varias mesas. Ok, miren, yo busqué información y Pedro Castillo por lo menos tiene, o logré encontrar de Pedro Castillo aproximadamente 9 actas o 10 con 0 votos para él, especialmente en actas de votaciones en el exterior. ¿Esto significa que hubo fraude en esa mesa o en esas mesas? Evidentemente no. Y más o menos lo mismo con Keiko Fujimori. Que tenga 0 votos en una mesa no quiere decir necesariamente que haya existido fraude en esa mesa, y regresamos a lo mismo que con las firmas y la conformación de las mesas por una misma familia. No es suficiente un criterio para decir que hubo fraude, se necesita más información, se necesita más data, más pruebas que corroboren que efectivamente hubo fraude. O sea, tiene que ser una irregularidad tan grave que demuestre, que corrobore que debido a esta irregularidad tan grave se tergiversó la votación en esa mesa. Pero yo buscando información también encontré el Twitter de esta chica que se llama Ale Costa, que bueno, en general yo no estoy muy de acuerdo con su forma de pensar, pero digamos que en este tema sí me pareció que
la información que da acá es bastante relevante y que se basa en hechos, en datos, que al final eso es lo importante. En este hilo de tweet, ella comenta o responde a un tweet de un señor que se llama Juan Casas, que dice, ¿no? Ay, déjenme tomar aire. Que dice, a nivel nacional, en 68 mesas Fuerza Popular obtuvo 0 votos y Perú Libre solo 2. Estadísticamente es imposible que esto ocurra. La proporción 68-2 no puede ser cuando el resultado nacional es 50-50, algo no cuadra. Y pone acá un gráfico de barras en las que, bueno, Keiko Fujimori en teoría tiene 0 votos en ciertas mesas que están ubicadas en Puno, Cajamarca, Cusco, Amazonas, Huancavelica, Ayacucho, Huánuco, ¿no? O sea, ya desde ahí te das cuenta que sí tiene sentido o que no sería jalado de los pelos que Keiko Fujimori obtendría 0 votos en esas zonas. Sabemos que en todos estos lugares el lapicito arrasa con los votos, al igual que Keiko Fujimori lo hizo en mesas de votación del exterior. ¿Ok? Pero la chica Ale Costa da información, como les digo, mucho más completa, y les voy a leer el tweet completo o el hilo de tweet completo. Dice, respondiendo a estas 68 mesas en las que Keiko Fujimori obtiene 0 votos, ¿no? Ella dice, en este caso revisamos las votaciones en primera vuelta de cada una de las 68 actas en las que Fuerza Popular habría obtenido 0 votos en segunda vuelta según defensores de Fujimori, lo cual ha sido calificado por ellos como estadísticamente imposible. La revisión que hicimos, porque lo hace junto con un chico, dice, ¿no? La revisión que hicimos muestra que en el 28% de esas mesas, es decir, 19, más de la cuarta parte del total Fuerza Popular obtuvo 0 votos en la primera vuelta. En 14 de ellas, Perú Libre resultó ganador. En las restantes ganaron Ollanta Humala y Daniel Urresti. En otras 32 de esas 68 mesas, Keiko Fujimori obtuvo menos del 2% de los votos, es decir, entre 1 y 4 votos en el 47% de las actas de ese listado, es decir, de esas 32 actas, ¿no? En cambio, Pedro Castillo obtuvo la mayor votación en 28 de ellas, seguido de partidos como Acción Popular y JPP, que es aliado de Perú Libre. En el resto de mesas, es decir, en las 17 que restan, Fuerza Popular obtuvo entre 3 y 14 votos. En 14 de ellas, Perú Libre obtuvo la mayor votación, seguido de Acción Popular, JPP y APP. En la única mesa en Lima del listado de 68 mesas, Fuerza Popular no obtuvo 0 votos en la segunda vuelta, y adjunta el acta en la que se ve que esta mesa, que está incluida como dentro de este bolsón de 68 actas en las que Keiko Fujimori obtiene 0 votos, Fuerza Popular obtiene 138 en realidad. Y luego ella continúa en el hilo, ¿no? Dice, ¿a qué candidatura creen que resulta políticamente más posible que migren los votos de Humala, Urresti, Lescano y Mendoza? No resulta creíble que entre 1 y 14 personas de un distrito hayan sido convencidas de votar de la misma manera en que votan el resto de sus vecinos. Y bueno, escribe un poco más, pero en realidad tiene mucho sentido lo que dice. Y en general, algunas mesas en las que Keiko pudo haber obtenido 3 o 14 votos, ¿por qué la gente no puede haber cambiado de parecer? Igual no es, por lo menos yo no considero que sea motivo suficiente como para considerar que hubo fraude. Hay tantos motivos que pueden haber influenciado a los votantes para decidir migrar su voto a Perú Libre, que no sé, para mí no es suficiente. Igual, como siempre digo y repito, finalmente quienes van a deliberar esto son las autoridades, en un momento el jurado electoral especial, y de apelarse la decisión del jurado electoral especial se va a deliberar en el Jurado Nacional de Elecciones. A ver, ¿qué más les quería comentar? Ok, lo que ahora último he estado leyendo es que la gente quiere que se declare la nulidad de las elecciones por falta de transparencia y por fraude que repiten, ¿no? Ya les he dicho,
bueno, hasta ahora por lo menos las evidencias que hay en todos sitios no muestran una contundencia o no dan evidencia suficiente como para decir, oh, sí hubo fraude en estas elecciones. Y basándonos en eso, ¿de dónde sacan que hay que anular estas elecciones? Miren, ustedes saben que a mí para nada me han gustado estos resultados. Yo dudo mucho que Pedro Castillo vaya a hacer un buen gobierno, pero las cosas como son, o sea, la democracia cuando me conviene y cuando no, no. La democracia es igual para todos. Y para declarar la nulidad de las elecciones, les voy a leer lo que dice la ley. Artículo 365. El Jurado Nacional de Elecciones declara la nulidad total de las elecciones en los siguientes casos. 1. Cuando los votos nulos o en blanco sumados o separadamente superan los 2/3 del número de votos válidos. O 2. Si se anulan los procesos electorales de una o más circunscripciones que en conjunto representen el tercio de la votación nacional válida. ¿En qué parte se dice que porque la gente piensa o porque la gente cree que hay fraude se anulan las elecciones? En ninguna parte. Y en todo caso, si el Jurado Nacional de Elecciones decide anular estas elecciones porque considera que hay evidencia suficiente, ellos serán los encargados en decirlo. Y me parece irresponsable que periodistas, y nuevamente voy a mencionar a Philip Butters porque lamentablemente él es el que en esta oportunidad se está comportando de esta manera, y me parece irresponsable que periodistas como él alienten a la gente a pedir cosas que no son democráticas. En teoría, si criticaste que la gente saliera a marchar en noviembre porque evidentemente Merino hizo una sucesión en base a lo que la Constitución mandaba, entonces no puedes estar de acuerdo con esto. Como les digo, no es que la democracia es cuando me conviene y cuando no me conviene, no. Créanme que me duele decir esto y que me fastidia estar en esta oportunidad de acuerdo con la gente de izquierda. Bueno, no en su totalidad, o sea, no estoy al 100% de acuerdo con ellos, pero sí en el sentido de que hasta ahora no hay evidencia suficiente para decir que hubo fraude y de ninguna manera hay motivos suficientes como para decir que se anulen las elecciones, por lo menos no basándonos en la ley de nulidad total de las elecciones o en el hecho de que, como ya les dije, haya existido fraude, y de ser así lo dirá la autoridad, no nosotros. Entonces, por ese lado yo me siento un poco más tranquila porque el Jurado Nacional de Elecciones está deliberando en vivo aquellas apelaciones de actas. Sin embargo, sí me fastidia un poco que todo lo que se está deliberando en los jurados especiales electorales lo estén haciendo a puertas cerradas. Sin embargo, como también les comenté en el video anterior, hay que recordar que en teoría y por lo que se sabe, los personeros están presentes en ese debate o en esa deliberación que se da en el jurado electoral especial. Igualmente, Fuerza Popular ha dicho que en caso el jurado electoral especial le rechace estas actas con pedido de nulidad, va a apelar para que estas vayan al Jurado Nacional de Elecciones, en cuyo caso sí vamos a poder ver la deliberación de estos señores. Entonces, en lugar de andar alterándonos y dejar que nos atolondren periodistas, deberíamos informarnos un poco más, tener serenidad, calma, y en lugar de estar gritando fraude por todos lados, pedir que, por ejemplo, o esperar que, por ejemplo, a Fuerza Popular se le acepten todas las actas con pedido de nulidad que se le rechazaron el miércoles porque le pusieron un tope en el horario. Eso, por ejemplo, a mí sí me parece injusto. La ley dice que se permite, que se permite recibir pedidos de nulidad después de 3 días de que se realizaron las elecciones o de anunciado los resultados, no estoy tan segura. Entonces, 3 días son 3 días, no es que al tercer día solamente hasta las 8 de la noche, que fue lo que le hicieron a Fuerza Popular y también a Perú Libre, no. Es hasta el miércoles, que fue el tercer día, a 11:59, si no me equivoco, o 12 de la noche. Eso creo que sería lo justo, y el abogado Urbiola justamente está trabajando para ver si pueden lograr eso, ¿no? Están batallando ahorita para que les acepten todas estas actas que le fueron rechazadas por un tema de hora. ¿Y por qué digo que es lo justo? Porque últimamente andamos muy pegados a lo que es la norma, a lo que es la ley.
y lo que la ley dice es 3 días. No 2 días y 20 horas, o no 2 días y al día siguiente hasta las 8 de la noche. Entonces, deberíamos estar más pendientes de que les acepten eso, es decir, que les acepten las actas que les rechazaron, a estar gritando fraude sin un mayor sustento. Eso es lo que pienso. En fin, creo que va a quedar más largo el video de lo que pensé. Esto sería todo por el video de hoy. Voy a ver si grabo otro. Quiero grabar 3, probablemente hoy suba 2, o suba uno hoy, uno mañana y uno pasado, aunque todos mis temas ya van a estar desfasados, pero ni modo, prefiero como que informarme un poquito más antes de grabar. Así que esto sería todo por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente, cuídense mucho, les mando un beso y un abrazo. Chao.